que pacientes que cursaban, y también sabemos que pacientes que cursaban o habían cursado algún trastorno de conducta alimentaria antes de comenzar la pandemia se vieron y se ven afectados y propensos a la desestabilización más que la población general. Entonces, los trastornos alimentarios son frecuentes y se asocian a comorbilidades psiquiátricas y médicas y provocan padecimientos muy grandes en pacientes y en sus familias y en algunos casos pueden llegar a la muerte a través del suicidio. Desafortunadamente, persisten muchos conceptos erróneos sobre los trastornos alimentarios que provocan con frecuencia que se subestime la gravedad de estos padecimientos, tanto en la población general como en muchos profesionales de la salud. Si bien sabemos que lo complejo de estas patologías de la alimentación y lo difícil que se hace el abordaje, hay mucha literatura hoy en día que respalda tratamientos eficaces. Sin embargo, vemos que en hospitales públicos, tanto como en servicios privados de todo el país, también en otros países esto es complejo, están mal equipados o no hay dispositivos para tratar estos trastornos tan graves y a largo plazo. Además, la transición de los servicios de pediatría al de adulto, que se da en muchos de estas pacientes, por la edad en que aparece, complica un poco más la situación. Cada paciente que se presenta con trastorno de conducta alimentaria se nos muestra en un mundo lleno, nos trae un mundo lleno de incógnitas desde lo psicológico, pero también desde lo orgánico. Y desde una vulnerabilidad biológica hasta las influencias del entorno, la combinación de ambos factores van a determinar la presentación y la evolución del padecimiento. Hoy la investigación en el cerebro, a través de imágenes, a través de neurotransmisores en jóvenes y adultos y adultas jóvenes, puede ayudar a identificar una neurobiología específica que contribuya al inicio y al mantenimiento de estos trastornos. Para eso hemos convocado a una experta en la neurobiología de los trastornos de la alimentación, que así se llama este Ateneo, que es Andrea López Mato, una amiga y excelente profesional, experta en el tema, es médica psiquiatra, ustedes saben, profesora de psiconeuroinmunoendocrinología en varias universidades de nuestro país, que va a presentar el tema. Y tenemos dos puntuadoras, una es Graciela Susa Mouso, también nuestra amiga del Ateneo y que participa activamente, psiquiatra infanto-juvenil adjunta de la Red de Salud Mental de la provincia de Girona, en la región de Cataluña, en España, y desde Rosario invitamos a Miriam Lanati, que es médica clínica especialista en soporte nutricional, presidenta de la filial de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral en Rosario. Bueno, entonces vamos a iniciar con Andrea. Andrea, te doy la palabra para que inicies con tu disertación. Y gracias. Muy bien, gracias Fernando. Estoy terminando de comer mi última castaña de cayú, porque este es mi almuerzo, hablando de trastorno de alimentación. Pero entonces, yo voy a hablar de neurobiología, iba a hablar un cachito de tratamiento, pero vi que una de las puntuadoras va a hablar de tratamientos y que ahí vamos a parar. Sí voy a hablar de neurobiología dura, difícil, pero como siempre yo creo que lo difícil hay que hacerlo fácil. Y los que sabemos, saben que de humildad no tengo nada, los que sabemos hacemos lo difícil fácil. Hay otra gente que hace lo difícil muy difícil para parecer indispensable. Yo voy a tratar, muy bien Lourdes que decís sí, yo voy a tratar de hacer esto fácil. Primera diapositiva, me encantó, por supuesto que no es mía, está sacada de internet, pero ¿qué es? Un cerebro puesto estilo McDonald's. Así que con eso de base voy a contarles, por supuesto que no me anda pasar la diapositiva, wait. Oh. Muy bien, ahora sí. Hace muchos años con el doctor Rosados, endocrinólogo, que empezamos a estudiar estas cosas, 85, cuando todavía Yunes me tenía de alumna, que decíamos, la anorexia nerviosa en ese momento. ¿Por qué hicimos esto? Primero voy a explicar eso. Porque en los DCM, manuales estadísticos,
que no deben ser tomados como libros de texto, lo digo siempre. Y entonces, por ejemplo, entre el 3 y el 4, los que son muy jóvenes no van a saber esto, habían bajado el 25% de necesidad de descenso de peso al 15%. ¿Es tan importante cuánto es el porcentaje de descenso de peso? No, lo importante son las otras características. Entonces, para tener esto en cuenta, habíamos dicho con rosados, quiero decir esto también, uy, cómo se dispersa Andrea, hipertímica siempre. El doctor Rosados tenía el servicio de psicoendocrinología en el Hospital Borda. O sea que esto lo hacíamos en el Hospital Borda. Eso es importante decirlo, un hospital neuropsiquiátrico. Pusimos en la anorexia nerviosa la enfermedad de las 4 A's. Anorexia, es decir, falta de hambre. Después vamos a hablar si es falta de hambre o si es una alteración cualitativa del hambre. Adelgazamiento, lo sabemos todos, amenorrea y alteración del esquema corporal. Y esto sí es importante, porque una flaca constitucional, Marcia, a la cual envidio totalmente, no se pesa todos los días. Come normalmente, por ahí se cuida, pero come normalmente. Acá tenemos alteración del esquema corporal. ¿En qué lo vemos? En que estas pacientes, con la prueba de espejos, con la prueba del centímetro, se ven siempre más gordas de lo que realmente están. Pero, bueno, no sé qué pasó acá. Bueno, se los digo, ahora viene bulimia. En bulimia no encontré yo, ya no estaba Rosados, no encontramos 4 Bs. Entonces puse 4 Cs, esto es para que sepan que me la sé. Y habíamos puesto, voy mientras sigo intentando. Compulsiones, que eso es necesidad de comer aun cuando no haya placer en comer. Comilonas, eso es comer mucho en poco tiempo. Y habíamos puesto, voy a tratar de que esto arranque, control excesivo del peso corporal, cosa que no pasa en una gorda. Una gorda no está todo el día pesándose. Esto sí. Estas pacientes sí. Y además habíamos puesto, espera que voy a sacar y voy a volver a poner pantalla, no sé por qué pasó esto. A ver si puedo. Sí, muy bien. Compulsiones, comilonas les dije, control excesivo del peso les dije, y catarsis autoinducidas. Con eso digo, eliminar la energía que incorporaste con alimentos. Andrea, ¿Qué quiere decir esto? Sí. no se ve lo que estás leyendo. ¡Oh! Tal vez ¡Caramba! tendrías que sacar el Entrar modo de de nuevo. presentación otra vez y ponerlo. Sí. Ay, sí. No me pasa esto, ¿eh? Y mirá que habitualmente hago esto. ¿Esto ahora lo ven? No. No. Qué cagada. Ahí. ¿Ahora? Ahí. ¡Muy bien! Ahí está, otra vez, sí, ahí está. Ahora sí, Bulimia vemos nerviosa. Sí. Compulsiones, comilonas, control excesivo del peso, que ya lo dije, y catarsis autoinducidas, es decir, toman diuréticos, toman laxantes o directamente hacen mucho ejercicio físico. Che carajo. ¿Qué carajo no dicen las pacientes? Digo yo porque no me pasan las diapos. ¿Vos las tenés ahí para pasarlas, Marcia, por si es más fácil? Marcia, Andrea, ¿las tenés? Andrea, ¿me lo querés mandar a mí y Sí. yo lo paso? Es que ya lo había mandado, pero no lo tenés. Porque no sé qué pasa con Marcia, si no te está escuchando, tal vez. A ver. Pero espera que te lo... Espera. Porque estoy admitiendo. A ver, ahí pasó porque cambié. Sí, ahí Sí. pasó. Cambié, ahí dice obesidad. Sí. Muy bien, esperemos que siga pasando. Y después de rosados, yo dije, bueno,
enganchemos obesidad como el trastorno de alimentación también. Y en obesidad sí se me ocurrieron las 4 O's, que decía orexia aumentada, las gorditas comemos más, olvido del control de peso, la gordita no se pesa, ocultamiento en la ingesta real, no le cuenta a los demás lo que realmente come, yo no como nada y sin embargo engordo. Y esto es tal vez lo más importante en la obesidad, el ostracismo social. Es decir, la gorda no sale, la gorda no se viste, la gorda... Yo estoy en la transición, fui gorda mucho tiempo, pero Marcia les puede decir, siempre usé fucsia naranja, pero las gordas en general, sin la autoestima que tiene la doctora López Mato, viven vestidas de negro o de marrón oscuro. ¿Se ve? Muy bien. Tenemos que diferenciar lo que es saciedad de lo que es saciación. ¿Qué quiere decir? Saciedad es la sensación de plenitud posterior a la ingesta que dura hasta la próxima señal de hambre. ¿Qué es esto? Me comí, se notan en mi garganta, varias castañas de cayú y me sirven para tener hambre dentro de 5 o 6 horas. Eso es saciedad. La saciación, en cambio, es la sensación de plenitud durante la ingesta que lleva a esa interrupción. Yo me comí como 8 castañas de cayú. Marcia se hubiera comido 4 y hubiera dicho estoy muy llena. Y ya acá, con estos conceptos de saciedad y saciación, tenemos que diferenciar estas enfermedades. La anorexia nerviosa es por exceso de saciedad. Quiere decir, y ahora lo voy a explicar neuroquímicamente, con poco ya no tiene hambre. La bulimia, en cambio, es por falta de saciación, es decir, entre una comida y otra quiere seguir comiendo y en la misma comida quiere comer. Y la obesidad es por falta de saciedad y de saciación. Esta diapositiva es muy vieja, acá dice 1067 que es la página, pero yo la tengo desde 1987, donde dice que los estímulos externos llegan a los centros del cerebro alto. Esto hace que en el hipotálamo se regule hambre o saciedad. Y acá dice, obvio que lo vamos a complicar, que hay sustancias anabólicas que acá está solo el neuropéptido I, de él vamos a hablar. O catabólicos que acá está solo el corticotrophin releasing factor. Pero lo importante es esta diapositiva ya vieja, que dice que la ingesta, que el hambre o que la saciedad llegan al intestino y que el intestino, esto es casi una de las bases de esta charla, va a ser por medio del vago, va a liberar CCK que va a llegar al sistema nervioso central y va a inducir al páncreas a hacer o no insulina, que va a hacer que la grasa común se convierta en grasa parda, pero además esa grasa común o parda libera leptinas que llegan al sistema nervioso central y que dicen, ya estoy saciada, dejo de comer. Esto, que es muy viejo, es en lo que me basé para hacer todas las investigaciones, primero bibliográficas, después realmente de experiencia, en este sistema de ingesta y saciedad. El CRH es la vedette del sistema, es el que nos da saciedad y nos hace dejar de comer. O sea que todo lo que estimula el CRH nos va a dar falta de hambre, entre ellos la serotonina. Por eso cuando le damos a una bulímica fluoxetina no es para que coma o no coma contenta, sino para activar este circuito. ¿Cómo hace esto la serotonina? Disminuyendo el GABA. El GABA es el receptor ansiolítico en el cual actúan las benzodiazepinas, que por eso, aunque nadie lo quiera decir, el uso crónico y abuso de benzodiazepinas termina aumentando de peso. Esto estimula el CRH, adelgaza, pero la noradrenalina, avance, semáforo verde, avallazamiento, voy para adelante, inhibe al CRH. Sin embargo, por ejemplo, pregunta que me hacen siempre, las anfetaminas, Andrea, las anfetaminas hacen falsa noradrenalina y por eso no inhiben al CRH, por eso, comillas, adelgazan.
Esto pasa sobre todo en los alimentos de alto valor hidrocarbonado. Hay otras sustancias de las cuales vamos a hablar que se oponen al CRH, que entonces engordan. ¿Cuáles son? Ahora se las describo, sobre todo el neuropéptido I y el neuropéptido II, que es antagonizado, o sea, que adelgazan la calcitonina, las leptinas y las prostaglandinas. Por el otro lado, hay esto sobre todo en los alimentos de alto valor hidrocarbonado. Ahora, en los alimentos de alto valor lipídico actúan otras sustancias, las que me hacen querer comer grasa, que son las dinorfinas y la galanina. Y si acá hablamos de noradrenalina, de serotonina, de GABA, el neurotransmisor que nos estábamos salteando es la dopamina. La dopamina que dice acá, y esto tiene ya 20 años, los alimentos de alta palatabilidad, quiere decir lo que me gusta, lo que escojo, lo que elijo para comer, sea chocolate, sea alcohol, sea salamín, que es mi caso. Ahí actúa la dopamina, o sea que siempre digo lo mismo, noradrenalina y serotonina es hambre. Dopamina es apetito. De esto de lo de abajo vamos a hablar después. Pero cuando yo traté de hacer esto fácil, por eso les dije, se me ocurrió hace muchos años la energía de los opuestos, que es un yin que engorda contra un yang que adelgaza. Supongamos acá una red de vóley. Este es el equipo de los gorditos y este es el equipo de los flaquitos. Noradrenalina y serotonina, ya les dije, dentro del equipo de los flaquitos, CRH y CCK, una diapositiva de cada una. CCK lo estudiamos en digestivos, lo estudiamos en nutrición. Es el péptido saciógeno que da contracción vesicular, pero ¿por qué da saciedad? Porque estimula la secreción pancreática y libera insulina. Y además da distensión gástrica, o sea que hace que yo diga, ya comí lo suficiente, mi estómago no da más. Acción hipotalámica y vía vagal, a esto vamos a volver. Y de este lado, también de los flaquitos, está la CCK. La CRH. La CRH es el factor liberador de corticotrofina, o sea que es la que hace ACTH que después va a la glándula suprarrenal a hacer cortisol. Pero no es todo acción endocrinológica. La CRH tiene acción hipotalámica donde, fíjense, suprime el apetito. En un ratito les hablo de estos receptores. Disminuye la producción de ácido clorhídrico y vaciamiento gástrico, o sea que me hace comer menos. Esto hace que cuando un abuelo dice, la nena como está a dieta se le achicó el estómago, se le achicó el estómago, no mecánicamente, sino funcionalmente. El CRH está aumentado en anorexia nerviosa, está aumentado en depresión, y esto nos indica, cuando dice acá, inhibe la reproducción y el apetito sexual, anorexia y depresión. Produce aversión hacia afuera o hacia adentro, y etcétera, etcétera. Y fíjense que causa síndromes depresivos en monos con extrema anorexia. Ahora, si seguimos en el equipo de vóley de los flaquitos, tenemos que hablar 1 o 2 diapositivas de leptinas. La leptina se llamó OB porque fue descubierta en ratones OB que no son un modelo de flacura u obesidad. Esos son los ratones debe, pero quedó con los ratones OB. ¿Y qué hacen las leptinas? Qué fácil es ser flaco. A ver, Marcia, yo sé que vos algún esfuerzo haces, pero mira qué flaca la gente que es flaca de nacimiento, qué fácil. Disminuye la ingesta de calorías. Aumenta el gasto energético, el metabolismo basal y la actividad física. Da pérdida de peso. En ratas, 40% en 33 días. Disminuye la masa adiposa. Disminuye la glucemia y la insulinemia. Estimula el eje gonadal. Da esteroidogénesis y maduración oocita. O sea que los flacos
son elegidos genéticamente para ser flacos. Ahora vamos a aprender en la próxima diapositiva que la leptina es una de las hormonas, en las próximas, de las hormonas que hace el adipocito por distensión. Entonces acá viene lo primero que los gordos aborrecemos de ustedes los flacos. Si esto se hace por distensión y los gordos tenemos más tejido adiposo, es decir, tenemos más leptinas, porque los gordos somos gordos. Porque igual que pasa con la insulina, los gordos tenemos leptinoresistencia. ¿Qué dice ahí abajo? Hay tanta leptina que los receptores se achican y no la reciben. O sea que aunque tengamos los gordos mucho tejido adiposo, no hay respuesta de leptinas. Entonces, ¿dónde aumentan las leptinas? En los gordos. En la mujer, porque tenemos más tejido graso que en los hombres. Con la edad, y después les voy a contar por qué necesitamos más tejido graso, sobre todo en las mujeres. Si yo doy insulina para evitar la insulinoresistencia, aumentan las leptinas, que terminan dando, es una trampa, leptinoresistencia. Si yo como, yo no. Si Marcia, flaca, come muchas calorías, aumentan sus leptinas. Durante la noche, y esto sobre todo en los que, y vamos a hablar en un ratito, neuropéptido I, se tienen binge eating disorders, sobre todo la noche. Y obviamente ahora voy a hablar de esto, que es si yo inyecto a un animal neuropéptido I, que ahora vamos a hablar para qué sirve, va a contrabalancearse con un aumento de las leptinas. Pero las leptinas, que son tan bonitas en los flacos, que tienen acción anorexígenas, tienen amiguitos, que ahora vamos a hablar. Los amiguitos dentro de la misma cancha son el CRH, que ya hablamos, pero también el CART, que ahora vamos a hablar. Y además tienen enemigos del otro lado de la cancha. ¿Quiénes van a ser? El neuropéptido I, del cual voy a hablar ahora, y la galanina, del cual ya dije que hace que aumente la ingesta de grasas, porque las leptinas actúan sobre todo en hidratos de carbono, pero su amiguita galanina dice, bueno, no comas solo azúcar, cométela en una factura con grasa además. Y además potencia la acción de lo que hablamos del CCK. Las leptinas, como dije, además tienen una acción gonadal. La gente tiene que reproducirse. Entonces aumentan la secreción del LHRH, diríamos en castellano, acá está en inglés, gonadotropin releasing hormone, y el tamaño de las gónadas en ratones y monos aceleran la pubertad en roedores, y a ratones que por ayuno, anorexia, hacen que disminuyan las gónadas, les dan leptinas y aumenta la acción gonadal. Esto pasa en la pubertad. Uno se redondea en la pubertad. No es sí, es parte de lo fundamental, pero no es lo único. Pero dice, la pubertad humana se acompaña de un aumento sérico de leptinas que no se explica solo, pero se explica en parte, por el 22% de aumento de tejido graso. Y como dije, esto pasa arriba, en la cabeza. Pero además miren la hormona de los flacos y la hormona de los gordos también, que tienen muchas leptinas, tienen leptinoresistencia en el tejido adiposo, pero esto sigue pasando en los gordos. En los ovarios hacen que maduren los ositos, si no los gordos no tendríamos hijos, yo tengo 5, y producen aumento de estrógenos. Y es más, si se unió ahí bien un espermatozoide travieso, favorecen la implantación y el desarrollo embrionario temprano. Para que me crean, yo sé que me creen igual, pero distintos trabajos de cómo están las leptinas en normales, de 6 a 18, digamos. En anorexia, de 2 a 4 y pico. Menos de la mitad que en los normales. Cuando están más bajos de 1,85 dan amenorrea, según COP. Más importante lo que dijo Ziegler, porque dijo dan amenorrea y además disminuyen la LH. Sobre esto también voy a volver. COP
también mostró un año después que hay una relación estrecha entre las leptinas y el body mass index. Y cuando uno engorda, mejoran las dos cosas, las leptinas de los flacos y el body mass index. Y además, y esto también vamos a volver, las leptinas en caquexia son proporcionales al factor somatomedina 1. Para que se acuerden, un Modigliani. ¿Por qué pongo un Modigliani? Porque es una flaca pero sexuada, como Marcia. Ahora, del otro lado, del lado de los gorditos, cancha acá de vóley, ya dije la noradrenalina que inhibía el CRH, pero acá tengo el neuropéptido I, que inhibe o trata de agarrarle las pelotas después que las tiró contra la red al neuropéptido I. Neuropéptido I, fíjense, se llama I o II según la cantidad de tirosina que tiene la molécula al principio y al final. Y esto es lo importante. Es el agente orexígeno más potente. O sea que inyectado en los ventrículos de un animal, el animal necesita comer inmediatamente. ¿Comer cualquier cosa? No, comer hidratos de carbono, lo mismo que dije en la segunda diapositiva. La administración crónica en un animal de neuropéptido I o II provoca obesidad. Y esto también es importante por lo que va a venir. Se expresa en muchas partes del organismo, pero más sobre el síndrome nervioso central y el tubo digestivo. Hablamos de lo que pasaba con la leptina en los flaquitos, que en los gordos había muchas, pero no actuaban. Los gordos tenemos mucho neuropéptido I. ¿Por qué? Porque trata de balancear a esas leptinas que no sabe este neuropéptido I que esas leptinas no funcionan. Pero igual, ¿qué hace el neuropéptido I? Miren lo que nos pasa a los gordos. ¡Qué injusticia! Aumento del apetito, sobre todo hidratos de carbono. Disminuye el consumo energético. Disminuye el AMP cíclico. Quiere decir, Marcia y yo vamos a comer a un restaurante y yo voy a comer el plato entero de ravioles. Marcia va a comer la mitad. Pero cuando volvemos a mi casa o a la de Marcia, cruzando la calle, Marcia ya empezó a metabolizar los ravioles. Yo, gordita, no. Qué injusto, ¿verdad? Pero ahora viene, acción ansiolítica endógena. Perdóname, Marcia, pero los gordos somos mucho más buenos y hay canciones al respecto. Acción anticonvulsivante. De verdad que los gordos tenemos menos tendencia a la epilepsia. Y de hecho muchos antiepilépticos aumentan de peso. Potencia la acción vasoconstrictora de noradrenalina. Acá sí nos jodimos. Hay mucho más gordos hipertensos. Inhiben la LHRH. En realidad la inhiben en parte porque les conté que las leptinas todavía en los gordos nos pueden dar sexualidad. Disminuyen la insulina e inhiben la anorexia cuando uno tiene interferón alfa, depresión, anorexia, coronavirus. Disminuyen la anorexia, el famoso neuropéptido I. Entonces, igual que les monté el aumento de leptinas, ¿dónde va a estar aumentado el neuropéptido I? Si hay pérdida de peso, anorexia. Si hay estrés, los que tendemos a comer más cuando nos estresamos, pandemia, encierro, todos comimos más. Modelos experimentales de obesidad en roedores, feocromocitoma, esto tiene que ver con la ansiolisis, porque el neuropéptido I disminuye la noradrenalina. Enfermedad de pánico, que cuando yo hice esta diapositiva hace 15 años, no entendía por qué, y ahora sí sabemos que el neuropéptido I, en realidad ya lo sabíamos, los mostré antes, es ansiolítico. Exceso de glucocorticoides o cuando uno da antiserotoninérgicos. Quiere decir, para que se lo acuerden, el neuropéptido I, la de los gordos, ¿se acuerdan que las leptinas eran de los flacos? Estimula la ingesta calórica, disminuye la actividad adrenérgica y encima inhibe las leptinas. O sea que en la injusticia
de por qué los gordos somos gordos. Esto sería la genética. Obviamente después viene la epigenética de que mamá, que seguro tenía también más neuropéptido I, o mamá posguerra, que tenía muy poco neuropéptido I, te llevan a comer más. Para que les mostré antes un Modigliani, ahora les muestro un Botero, que son gordas pero sexuadas. Ven que acá el caballero no le molesta que ella sea gorda, la ve sexuada y le está ofreciendo prenderle el cigarrillo. Ahora, para seguir con esto de la cancha de vóley, les tengo que decir cuál es la cancha. Y la cancha es esto, el receptor hipotalámico MC4. Este receptor hipotalámico es anorexígeno. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que lo estimulen van a ser anorexígenos. Estamos complicando la cosa, Andreita. Todos los que lo inhiban van a ser orexígenos. Y entonces ya dije acá que las leptinas lo estimulan, hormona de los flacos, pero versus neuropéptido I que la inhibe. Pero vamos a hablar de estos que la estimulan. Engorda el CART, adelgaza porque la estimulan el CART y la alfa-MSH. Entonces acá tenemos en el equipo de los flaquitos CART y alfa-MSH. ¿Qué son? El alfa-MSH es lo que produce la parte media de la hipófisis. Es un factor que antes no se sabía para qué servía. Hablábamos de hipófisis anterior, ACTH, prolactina, hormona de secreción gonadal. Hipófisis posterior, opioides. En el medio, la del medio, se descubrió la función, cuando empezaron a estudiar gente que se moría por SIDA. Y vieron que había una exagerada secreción de esta alfa-MSH, que hasta ese momento se creía que era un factor estimulante de los melanocitos y nada más, que hacía que las ranas o los peces cambiaran de color según la temperatura. Pero hoy se sabe, segregado por hipófisis intermedia, como les dije, hoy se sabe que es un agonista del receptor flaquito, de la cancha. Pero además tenemos en acción con el alfa-MSH, si revisan diapositivas para atrás después, van a ver que dije, las leptinas son amiguitas del CART y del alfa-MSH. ¿Y qué es el CART? Cocaine Amphetamine Regulated Transcript. Está regulado por leptinas, dije que son amiguitos. Y es un potente inhibidor de la ingesta. ¿Dónde se descubrió el CART? Precisamente en gente que abusaba de cocaína o de anfetamina. Este CART hace que la LHRH reduzca sus pulsos, de esto vamos a hablar. Quiere decir que felizmente hace que la gente que abusa de anfetaminas o cocaína se embarace menos. Y lo que nunca le tenemos que aceptar a los pacientes, que en el uso, obvio, no en el abuso, tiene propiedades neurotróficas. Cuando yo les mostré, se los quiero volver a mostrar, de este lado, porque la salteé, CART y alfa-MSH, ¿no? El grupo de los flaquitos tiene el grupo de los gorditos y les voy a presentar a estos dos gorditos. Ya presenté a estos, al agouti y al agouti releptic peptide, que son el agouti y el agouti releptic peptide. El factor agouti lo descubrió un argentino, Rola, que trabaja en saciedad hace muchos años en Estados Unidos. ¿Y dónde se descubrió el agouti? En la mulita guaraní llamada acuti. Y los yanquis, obviamente, acuti no les sonaba en guaraní, que ahora vieron que hay una universidad de idioma guaraní, lo llamaron agouti. ¿Quién es esta mulita? Yo tenía una foto de esta mulita porque había un museo en las cataratas del Iguazú donde estaba esta mulita, perdí la diapo, que son mulitas muy grandes negras con una franja amarilla. Ahora, obviamente, ¿qué hay? Un McDonald's, donde era el museo. Entonces, en las mulitas AQT se descubrió que esa franja amarilla tenía una proteína bloqueante del efecto MSH. MSH adelgaza, este efecto quería decir que engordaban. Son mulitas, y estaba escrito incluso en el museo, Rola por ahí lo sabía,
que si vos las das vuelta como algunas tortugas gigantes, se mueren porque no pueden darse vueltas solas, como muchos obesos por otro lado. En estas franjas amarillas en pelo, y estas mulitas tenían tendencia a la obesidad, a la diabetes y propensión a tumores, igual que todos los obesos. Angiogénesis sería esto, la propensión a tumores. Pero el agouti no, Bueno, el agouti no está en todos. El agouti se hace en condiciones patológicas, quiere decir en starvation, en caquexia, en cáncer, en anorexia. Se hace agouti como mecanismo de conservación de la energía. Pero en nosotros está el agouti related peptide, en cualquiera de nosotros. O sea que primero se descubrió el patológico y después se descubrió el normal. Este sí lo tenemos todos y obviamente lo tenemos más los gordos que los flacos. Volviendo a la cancha de vóley, resulta que acá inhibiendo, es decir, engordando, tenemos a las grelinas del estómago. Y se los vuelvo a mostrar, por si alguien se lo olvidó, las grelinas están en los gorditos y después voy a hablar del neuropéptido 33,6 que está en los flaquitos. Pero se los digo, ¿qué son las grelinas? Las grelinas no están en el cerebro, están en el estómago. Las grelinas son moléculas sintéticas peptídicas y no peptídicas que estimulan la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento me hace comer. ¿Me hace comer para qué? Para que crezca en largo, y cuando ya no crezco en largo, la hormona de crecimiento tiene un efecto dual. Puede hacerme bajar de peso, de ahí que en una época se usaban factores placentarios en tratamiento de obesidad que tienen mucha hormona de crecimiento, pero es diabetogénica. ¿Por qué? Porque es un factor orexígeno y somatotrópico endógeno producido en el estómago que comparte con otras receptores, con otras sustancias gastrointestinales el receptor. ¿Y cuándo se hace grelina? En ayuno o caquexia. Estimula la liberación de somatotrofina hipotalámica y actúa en el arcuato, lo que dijimos recién. Ahora es importante esto que les voy a decir. Cuando Cormillot decía, quiere decir, estamos en ayuno, tenemos sensación de hambre. ¿Y por qué todos decimos, me duele la barriga cuando tengo hambre? Tengo una sensación en el estómago de hambre. La sensación de hambre se percibe en el cerebro, pero es el estómago con la grelina la que dijo tenés que comer. De ahí las dietas de Cormillot de hace unos años que decían, comete un caramelo ácido media hora antes de comer. ¿Por qué? Porque eso inhibía la grelina. Y esto explica también porque el bypass gástrico, o la manga, o lo que quieran, no es solo una acción mecánica. Además, te sacan el fundus del estómago donde se segrega grelina. Contra la grelina está esto. La grelina se segrega cuando hay ayuno, cuando empieza a segregarse ácido en el estómago. Pero cuando, como decíamos en el secundario, el bolo alimenticio pasa al intestino, pasa a una parte alcalina y en el intestino se segrega el neuropéptido 33,6 que me hace dejar de comer. O sea que por eso puse acá leptinas versus neuropéptido I y acá grelinas, comer, 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 equipo de los gorditos, versus neuropéptido I, deja de comer, equipo de los flaquitos. Y acá me aparecen dos que no los había puesto antes. Serían los jugadores suplentes, pero no son tan suplentes, saben mucho de esto del vóley, que son los endocannabinoides, están de moda hoy en día. Entonces, cuando aumenta la masa grasa, disminuyen las leptinas y en hipotálamo estamos repasando cómo hay menos grasa, aumenta el neuropéptido I, aumenta el agouti, si estoy en caquexia, aumenta el agouti related peptide, pero además aumentan los endocannabinoides CB1. Endocannabinoides CB1 son los que activa el tetrahidrocannabinol. No sé si vienen del ácido araquidónico, anandamida y 2-araquidonilglicerol. No sé si saben, lo cuento siempre, que anandamida le pusieron a este receptor del ácido araquidónico porque en sánscrito quiere decir bendición.
No sé si el grupo de investigadores consumía porro, pero le pusieron bendición. Pero fíjense esto. Esto obviamente engorda, obviamente está. Cuando disminuye la masa grasa, aumenta esto, que me hace igual que esto, grupo de los gorditos, engordar. Todo el mundo que consume porro sabe que te da hambre, pero el otro componente de la marihuana, la oleíletanolamida, que no activa en CB1, sino que activa CB2, que son los receptores a cannabinoides del sistema nervioso periférico y de la grasa, llegan al cerebro por fluidos vagales, llegan a estos núcleos flaquitos y son anorexígenos. O sea que si yo como, el otro era si no como. Si yo como, el intestino delgado hace esto, que es lo opuesto a la anandamida. Por eso ponemos la anandamida, marihuana, que tiene más tetrahidrocannabinol que cannabidiol, aumenta la ingesta. Y la OEA, la oleíletanolamida, disminuye la ingesta y por eso acá les puse a los dos que conocemos. Quiere decir que aumentando mi cuadrito de la energía de los opuestos, podemos decir que en el sistema nervioso central, el yin, los gorditos, es la noradrenalina. El yang, la serotonina. Vuelvo a decir, ¿no? Vuelvo a decir, acá está la red de vóley. En el sistema nervioso central y también en el sistema gastrointestinal, gordito, corticostatinas, porque sacan el CRH, flaquito, CRH y CCK. En el arcuato, pero también en cada adipocito, gordito en el neuropéptido Y, flaquito las leptinas. En el núcleo hipotalámico del cual hablamos, gorditos, el agouti y el agouti-related peptide, flaquitos, el CART y la alfa-MSH. En el aparato gastrointestinal, gordita la grelina, en el estómago, flaquito el neuropéptido 33,6 en el intestino. Y en el sistema nervioso periférico y también en el adipocito, gordito la anandamida CB1 y flaquito la oleíletanolamida. Y fíjense esto, lo que dice PEPAR, que ahora lo explico. Explicando eso, primero quiero pasar por lo que es el sistema de ingesta-saciedad periférico. No voy a hablar de todo esto, de algunas hablamos, pero quiero hablar solamente de esto, de un sistema de saciedad periférica. ¿Por qué, Andrea, querés darles más información, pobres pibes? Porque sobre esto hay drogas actuales, muy de moda. ¿Qué son las incretinas? Son péptidos que hacen que se segregue más insulina. La insulina me hace adelgazar, salvo que tenga aumento de insulina, hiperinsulinemia, nosotros los gordos, que hacen que el receptor de insulinoresistencia, lo mismo que pasaba con las leptinas. Pero entonces esto es lo importante. Hacen que se libere insulina. Es decir, no hacen insulina, hacen que se libere. En el duodeno están los HIP y en el resto del sistema gastrointestinal está el yeyuno ilion y el colon. Sobre esto es lo que actúan los antidiabéticos y fármacos para la obesidad más nuevas. No importa que hay dos familias, este del intestino y este del páncreas y el intestino, pero les voy a mostrar, ya dije esto, que hace que haya más sensibilidad de las células beta, o sea que liberan insulina, pero hace que las células beta no produzcan insulinoresistencia. Y esto es lo más importante porque se usan en obesidad. Además de la acción en la insulina, suprimen el apetito, actuando en lo que ya les presenté, directamente en el hipotálamo. Esta es la primera vez que tenemos una droga que actúa periféricamente y centralmente. Anfetaminas actuaban acá y nos hacían mierda, otras actuaban acá. Pero además, encima, retardan el vaciamiento gástrico, o sea que hacen que haya más saciedad.
Los potenciadores de incretinas de la farmacología hay dos importantes. La exenatida, que ya no se vende tanto, que es intramuscular, que extraída de la saliva de un lagarto, es un agonista del GLP-1 y quiero contar algo. Yo volvía de una reunión en Lilly por otra cosa, no por esto, de Estados Unidos, hace muchísimos años, ahí tienen 2007, y te dan en aerolíneas el diario, no sé si era Clarín o La Nación, y decía, Laboratorios Lilly regala un lagarto al serpentario del zoológico. Resulta que este lagarto era un lagarto especial, que muy lindo para que los chicos lo vieran, pero que Lilly pasaba todos los días, Laboratorio de Lilly, a sacar la saliva del lagarto. Era el modo que tenían de haber salteado parcialmente el ANMAT. Y eso que yo los amo a los de Lilly. Y después surgió la sitagliptina, que se sigue usando sola o en combinación con la metformina, y parecido a la sitagliptina es la liraglutida, que es la que se usa como Victoza o como Saxenda, subcutánea para el tratamiento de la obesidad. O sea que ya hablamos de incretinas, pero dijimos que son entonces, acá dice, contra las incretinas hay varias adipormonas. Ya estoy terminando. En el tejido adiposo, que siempre decíamos que servía para tener energía, que servía de almohadilla y relleno, que servía para aislación térmica, de hecho, la proteína. El tejido adiposo pardo es el que tienen los esquimales o los animales polares. Pero lo que no sabíamos, ahora sabemos hace más de 15 años, que es un órgano endocrino necesario. Esto es de hace 15 años, pero se los voy a mostrar rápidamente. El adipocito, tan necesario, o sea que no es para lipoaspirar. Digo algo que es muy importante. Cualquier persona, es tan necesario el adipocito, lo digo así, que cualquier persona que se lipoaspira los muslos, el tejido adiposo va a tratar de compensar esa lipoaspiración y el paciente después te va a decir, pero me salió un rollito acá abajo del corpiño o me salió un rollito en las rodillas, porque los adipocitos que no te lipoaspiraron se van a tener hiperplasia e hipertrofia, no se hacen más adipocitos, sino que aumenta su tamaño para hacer más hormonas. ¿Por qué? Porque el adipocito hace todo esto. Estrógenos. El adipocito hace estrona. Los estrógenos más importantes en nosotros, en mí ya no. Cuando uno es mujer fértil, los hace el ovario, es el estradiol y el estriol. Pero cuando uno está en menopausia, el tejido adiposo es el único que hace un estrógeno menos activo, pero lo único que circula que es la estrona. Por eso en la menopausia nos redondeamos. Lo digo rápido, si quieren otra, me piden más diapositivas de esto que las tengo. Proteína estimulante de la acilación, que ayuda a la insulina. Inhibidor del activador de plasminógeno, esto es horrible porque esto es lo que da trombos cuando uno está muy gordo. Angiotensinógeno es el que da hipertensión. Leptinas, que vuelvo a decir, cuando hay enough tejido graso. Si hay mucho, hay leptinoresistencia. Adiponectina, que es la más buena de las hormonas que hace el adipocito. Es acción antiinflamatoria y trata de que no haya insulinoresistencia. También hace factor de necrosis tumoral, que da disminución de ácidos grasos. Este es el que aumenta en los estados inflamatorios, por eso adelgazamos cuando tenemos infecciones importantes. La hormona de crecimiento, que ya algo les dije. Interleuquina 6, que es un factor al revés, bueno, al igual que este, inmunomodulador. PPR gamma, que ya se los conté, que es de los endocannabinoides que nos hacen adelgazar. Resistina, que al revés que la adiponectina nos hace engordar porque da insulinoresistencia. Otro que es antioxidante, el factor agouti, que les dije, y la vitamina D, que es inmunoestimulante. Y lo más nuevo, que lo hice el año pasado, cuando di esta charla más larga,
en el capítulo de trastornos de alimentación y obesidad, lo más nuevo, es demasiado nuevo para acá, es la bistatina, la apelina, la omentina y la quercitina. Es decir, cada año se descubren nuevas hormonas, adipohormonas. Y entonces, cuando tenemos en cuenta el eje gonadal, que en el hipotálamo hay neuronas GNRH en inglés, LHRH en castellano, que liberan desde el hipotálamo LHRH, van a la hipófisis que va a ser LHFSH. Pero esto no es solamente esto, sino que tiene mucha interrelación con el sistema adiposo, donde las leptinas, como ya les dije, aumentan las secreciones gonadales. Leptinas que, por otro lado, son antagonizadas por neuropéptido I. Entonces, en la malnutrición por estrés o anorexia, disminuye la masa adiposa, disminuye la señal entre las leptinas. Estas no pueden actuar sobre el hipotálamo gonadal y se hace esto, que es hipogonadismo hipoadiposo. O sea que estrés crónico o anorexia hace que yo tenga menos tejido graso, pero además por hipoleptinemia tengo menos respuesta gonadal. Estrés, no me embarazo. Esto se demuestra viendo la diferencia entre esto está hecho en rata, pero ahora está hecho en humanos también, entre prepuberal y adulto. Es una chica, una rata premenárquica que tiene secreción de LH y FSH en forma tónica y lo mismo de día que de noche. ¿Qué tienen las anorécticas? ¿Qué tienen las normales fértiles? La secreción del LHRH en forma fásica y mucho más de noche, esto es noche, esto es día, de noche que de día. ¿Cómo estudiamos eso? Y voy apurándome. Lo estudiamos con curvas del LHRH, quiere decir que dosamos LH-FSH, le inyectamos el factor liberador. ¿Y qué pasa en mí ya no, menopáusica? En mujeres adultas fértiles. Primero, la FSH responde más tardíamente duplicando su valor. La LH responde de entrada y triplicando su valor. ¿Qué pasa en anorexia? Este es uno de los primeros trabajos que llevamos de anorexia a un congreso internacional y quiero que miren primero lo de abajo. Esta chica con amenorrea de 8 meses y con peso bajo, pero no para internación, ¿qué hace? Al revés, responde primero la FSH y después la LH. Esta lo mismo. Estas curvas son las mismas que vemos en mujeres premenárquicas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre digo lo mismo. En la anorexia nerviosa hay una regresión ontogénica o un hipotálamo prepuberal. Responden en esta curva como si nunca hubieran menstruado. Y en estas chicas que tienen más años de amenorrea y peor disminución de peso ya para internación, ya no responden. O sea que estas responden en forma reversa y estas no responden, es lo que llamamos curva chata, plana o blunted. Quiere decir que la anorexia nerviosa tiene una alteración de la secreción pulsátil de LH, pierde el patrón pulsátil o retorna a un patrón prepuberal y por eso digo que hay una regresión ontogénica al hipotálamo prepuberal que explica neurobiológicamente o correlaciona con, no digo que sea la causa, a una asunción del rol psicosexual adulto. Hay un montón de cosas más. Ya les dije hormona de crecimiento, esto es importante porque aparece la 3 trucha, que es un isómero de la T3, que hace que estas chicas no sigan bajando de peso. Esta T3 trucha, que se puede medir, es lo mismo que pasaba en los campos de concentración, que llegaban los prisioneros a un peso mínimo para la vida, terrible, hemos visto todas las fotos, pero que no bajaban de ahí. Es un mecanismo de compensación para hacer que la T3 no entre en catabolismo por la T3 todo nuestro organismo. Aparece esto, T3 trucho, T3 reversa. Como les dije,
disminuyen las leptinas, aumenta compensatoriamente el neuropéptido I, aumentan las encefalinas, quería cortarlo, pero estas chicas tienen aumento de encefalinas, por eso están en estado de nirvana, aún estando en inanición. Bueno, todo lo demás ya es lo que dijimos. La anorexia, esto es de internet, lo saben todos los que hacen clínica, las alteraciones en el corazón, las alteraciones en el pelo, esto lo dijimos, alteraciones cognitivas, alteraciones musculares, pueden hacer litiasis renal, por supuesto que muchas hacen y de esto se pueden morir, hipopotasemia, hipomagnesemia, obviamente que hacen constipación, obviamente las alteraciones hormonales ya las dijimos, dos igual tengo que se embarazaron en tratamiento, y obviamente cuando uno ve a una paciente de primera vez que tiene lanugo, que tiene color amarillento ya y que tiene pelo tipo paja, ya puede hacer el diagnóstico antes incluso de interrogarla. Quiere decir que en la bulimia del otro lado hay hipocalemia. ¿Por qué? Por diuréticos, por vómitos, por laxantes. Hay desbalances que llevan a la hidratación. Puede llegarse a una alcalosis metabólica y a la muerte. Y además, por el consumo de diuréticos, puede haber un hiperaldosteronismo secundario que lleve a signos de falla renal. Del otro lado, y terminando, tenemos el hipergonadismo adipogénico. Recién hablamos de la anorexia, como que hay pocas grasas, hay pocas leptinas, hay poco efecto gonadal. Esta soy yo, ahora bajé de peso. Mujeres con sobrepeso, menarca temprana, yo 12 años, más fertilidad, 5 hijos, 4 no buscados. Menopausia tardía, 55 años, menos osteoporosis, densitometrías que todavía me mandan normales, más carcinoma de mama y endometrio, tengo otros carcinomas pero no mama y endometrio, más varices y litiasis vesicular, no tengo, pero sí obviamente más celulitis. ¿Cuál sería la causa de la obesidad para todos los trabajos? Todo esto que ya lo hablamos, ¿no? De que no habría menos leptinas, dijimos que hay más, pero no actúan. No hay disminución del receptor, esto se vio en los modelos de ratón, OB, DB, DB. Alteración de la propiomelanocortina, alteración de donde era la cancha de vóley, alteración de esto que nos hacía con la OE adelgazar, alteración de la proteína STAT3, que es un segundo mensajero, pero también puede haber anomalía en la enzima 11-beta deshidrogenasa de los hidroxiesteroides. Andrea, no me las compliques en las últimas diapositivas. Y te la complico para decir esto. Hoy se sabe entonces que la patología del eje adiposo gonadal es hipogonadismo hipoleptinémico, anorexia, pero no solo anorexia, bailarinas, acróbatas, hipergonadismo hiperleptinémico, gordas, pero también hay infertilidad por insulinoresistencia en muchos gordos y obesidad androide. Esto es lo más nuevo que vemos, que yo lo llamo Cushing de Piplón. Para eso les tengo que complicar diciéndoles que de esta enzima 11-beta deshidrogenasa de los hidroxiesteroides hay dos formas. Una, forma 1, que se lleva la cortisona a cortisol, y otra que es al revés, con el cortisol que tenemos forma cortisona. Es un estado, entonces, el estrés da un estado de hipercortisolismo crónico por estrés prolongado, disminuye esta hormona y hay en el epiplón un aumento de tejido graso, es decir, las mujeres tenemos obesidad intravisceral como los hombres. Terminando entonces, objetivos del tratamiento, cambio del hábito, no es tan fácil, cambio de la imagen corporal idealizada, y ahí tenemos mucha contra, ¿no? Contra el mass media, contra los entrenadores de gimnasia, contra la familia misma, instaurar sistemas de control y ejercicio físico pautado. Pero termino acá y va a hablar de algunas cosas de suplementación vitamínica y de zinc, pero sé que una de mis puntuadoras hizo una clase excelente sobre esto.
Así que les doy las gracias Fernando, gracias Marcia. Introducí a la puntuadora. Bueno, muchas gracias, Andrea. Entonces, siguiendo con, como dijo Andrea, con la puntuadora Miriam Lanati, le damos la palabra y después continúa Graciela. Miriam, ahí estamos. Ahí se ve bien. No se escucha tu voz, Miriam. Hola Miriam, ¿me escuchás? Marcia, no sabes si está silenciada, Ahí Miriam. estamos. Está muteada. Mira, estoy tratando de ver Miriam, acá está. Desactivar audio. Ahí está. No, espera. A ver. Solicitar para reactivar audio. A ver, Miriam, ¿podés hablar? ¿Ahora sí? Perfecto. Ahí sí se escucha. Ahí Sí, sí. sí. Vamos. Bien, aguarden que voy desde el inicio entonces. Espera que La yo me silencio. Ahí estamos. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy contenta realmente de sumarme a la Asociación Argentina de Psiquiatras, a esta invitación que me realizó el doctor Fernando Alonso, y continuando con la palabra de la doctora López Mato, realmente después de semejante explicación neurobiológica estoy mucho más tranquila, porque mi parte es justamente ir a las pruebas contundentes, donde ya tenemos un paciente enfrente, y tenemos que ver cómo resolvemos la ayuda que le podemos dar desde el tratamiento, desde el área nutricional, a este tipo de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Yo soy médica clínica y hago soporte nutricional en adultos, estoy todo el tiempo con eso, y dentro del grupo poblacional con la que muchas veces nos toca compartir el trabajo, justamente se encuentran los pacientes con este tipo de trastornos. Así que en realidad mi pequeña colaboración es justamente desde el enfoque de una médica que está con el paciente adulto y que realmente se han probado diferentes instancias de tratamiento, donde ya hay un diagnóstico desde luego detectado, pero todo lo que se ha intentado hacer por el abordaje de la vía oral solo no fue suficiente. Con lo cual, no voy a dar los detalles que ya mencionó la doctora respecto a cuáles son los grandes cambios que tiene un paciente con anorexia, sino simplemente ayudarlos a pensar hacia justamente este abordaje de tratamiento cuando ya las cosas están complicadas y se nos quemaron los papeles. Entonces, ¿cuál es la finalidad en sí del soporte nutricional? Que ahora les voy a explicar bien de qué se trata. Nosotros lo que buscamos en estos pacientes es restaurar o normalizar el peso y el estado nutricional, desde luego, tratar las complicaciones físicas que el paciente tiene, desde luego que no lo agudo, sino lo que viene padeciendo, proporcionar desde todo punto de vista educación, para modificar esos patrones alimentarios y nutricionales y volverlos a adaptar al nivel de vida que tenían. Mejorar todas las disfunciones que hayan ido padeciendo a lo largo de la vivencia de la enfermedad, por ejemplo, con purgas o atracones. Abarcar el trastorno, todos los trastornos asociados, para tratar de que justamente se vayan controlando, mejorar las percepciones de hambre y saciedad, conseguir desde luego el apoyo familiar, que esto es fundamental y que se hace desde el primer momento en el que yo conozco al paciente a través de la entrevista nutricional. El tratamiento y el seguimiento de un médico clínico es fundamental dentro del equipo de trabajo, porque sabemos que es el que va a colaborar fundamentalmente en la prevención de las recaídas de aquellos pacientes que ya hayan podido estabilizarse. Y ya vamos a desarrollar uno de los objetivos fundamentales desde todo punto de vista, principalmente en la anorexia nerviosa, es conseguir que esa paciente vuelva a trabajar en un anabolismo para alcanzar, superar su índice de masa corporal por encima de 18. Si bien podemos discutir en todo caso esos números,
la mayoría de todos los trabajos científicos de alguna manera consensúa en ese punto. Entonces, ahí es cuando aparece el soporte nutricional, que fundamentalmente es el tratamiento con el cual yo voy a tener que suplementar al paciente para que alcance los requerimientos calóricos, proteicos, de vitaminas y minerales diarios, ya con fórmulas establecidas que todos conocemos que existen en la farmacopea. Entonces hay diferentes maneras de hacer un soporte nutricional a estos pacientes, pero fundamentalmente lo que queremos con este tratamiento es tratar de disminuir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes que tienen desnutrición, y hay diferentes escalones. Como vemos en el dibujo arriba a la derecha, yo puedo solamente hacer una suplementación oral en un paciente que toma y come por sus medios colaborando con lo que puede, o puedo directamente ir a un paso un poco más agresivo o invasivo, que es con la colocación de una sonda nasogástrica o gastroyeyunostomía, lo cual son procedimientos quirúrgicos que realmente son excepcionales. Y la excepción absoluta de la regla es la nutrición parenteral como el ultísimo manotazo de ahogado para aplicar en estos pacientes. Como recién expliqué, el soporte oral, la suplementación oral, se apunta fundamentalmente como primer escalón luego de la intervención de las dietas más aconsejadas que pueden dar. Es cuando le sugerimos al paciente un suplemento, que sabemos que todos tenemos en cualquier farmacia, lo pueden conseguir, y se puede indicar para individuos que estén ya sea hospitalizados, que presenten bajo peso y esta patología detectada, o también se lo puede dar a embarazadas que tienen desnutrición o un riesgo de desnutrirse, o dentro de los pacientes ambulatorios, cuando yo ya voy disminuyendo en la escala de complejidad, y al paciente que tiene nutrición enteral le voy a dar un recurso intermedio hasta que se quede solo con la dieta, de la ingesta que coma, de los alimentos que hay en su casa. Entonces, entre lo enteral y el alimento propio del hogar, ahí tenemos un bypass, digamos, que podemos, con el cual podemos utilizar los suplementos. Y también lo podemos usar en los pacientes que están ambulatorios, pero como una alternativa o el último escalón hasta antes de ser internados. Eso es específicamente cuando puedo usar el suplemento en el paciente que por supuesto va a colaborar de alguna manera en esto. Ahora, cuando no es suficiente la voluntad del paciente, la voluntad de la familia o la contención, ahí ya me veo obligada a colocar una sonda nasogástrica, y eso es fundamentalmente el colegio interno. La mayoría es interna para integrar este tratamiento. Si uno consulta las guías, la mayoría no sugiere que el inicio sea en domicilio. Miriam, perdón. No están pasando las diapositivas. Está trabada acá en suplementación oral indicaciones. No sé si vos estás ahí o... ¿Ahí? No, no ¿Ahí? están pasando. No. A ver. ¿Ahí pasó? No, no, estamos viendo, pero sin presentación de diapositivas. Directamente las vemos trabadas, así, digamos. Es la única que hemos visto hasta ahora, suplementación oral e indicaciones. Bueno, permiso, aprovecho ¿Sí? La interrupción para mencionar que en el chat alguien pidió por favor de ampliar la diapositiva, así que está con un celular, así la puede leer. Bueno. Ahí ven lo mismo, ven nutrición artificial con los 3 orales. No. Siempre igual, trabada en suplementación oral, indicaciones y no en modo presentación. Tendría que cerrar todo y abrir de vuelta, me parece. Ahí. No. A ver, voy a dejar de compartir. Ahí se fue la pantalla. Sí, vamos a volver a... Ahí. Ahí está, nutrición artificial. ¿Sí? Perfecto. Disculpen, por favor. Ahí estamos. Bien, entonces, les había explicado cuál es la utilización del suplemento oral, la nutrición enteral fundamentalmente en pacientes que decidimos hospitalizar, y la parenteral, como habíamos dicho, que es algo excepcional. Ahí estamos, suplementación e indicaciones. Bien, entonces, para redondear, cuando yo le doy
un suplemento oral a los pacientes es fundamentalmente cuando yo tengo un índice de masa corporal por debajo de 18. Es muy importante tener en cuenta cuál es la magnitud de la pérdida de peso que el paciente tuvo. La verdad que si uno tiene una pérdida de peso de hasta un 5% en 3 meses es un llamado de atención, y si tiene hasta un 10% de pérdida de peso en los últimos 6 meses, esto es para tener en cuenta. Desde luego que va a ser cuando ya la ingesta oral de lo que tiene en su caso, de lo que le fue recomendado, no es suficiente a pesar del esfuerzo que hace el paciente, y no llega ni siquiera a cubrir el 50% de esos requerimientos. Si bien todos los consensos lo toman aproximadamente con una duración de 10 días, la verdad es que, o después lo podemos discutir, nosotros en la práctica tenemos pacientes con tiempos mucho más extensos. También podemos usar el suplemento cuando esa recuperación que hemos logrado no es la suficiente ni la esperada a pesar de los esfuerzos que se realizan. Y cuando, si fuéramos extremadamente estrictos, no logro que aumente 1 kilo por semana el paciente o medio kilo en los pacientes ambulatorios. Esto es en los pacientes estrechamente controlados. Ahora, si superamos el escalón del suplemento oral y pasamos directamente a un tratamiento un poco más invasivo como es el de la nutrición enteral, en este caso por sonda nasogástrica, es porque lamentablemente tenemos pacientes que no logran cubrir por lo menos el 60% de los requerimientos diarios, pese a todos los esfuerzos realizados y a los tratamientos que haya realizado anteriormente. Cuando tiene más de un 40% de ese peso ideal perdido y ya corre riesgo de vida. Y cuando desde luego el estado físico, psicológico es deteriorado rápidamente a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos que se realizan. Entonces, ¿cómo se implementa brevemente? Desde luego que les comenté que se empieza por la colocación de una sonda nasogástrica. Se suele sugerir, de acuerdo a las guías más consensuadas, el uso de fórmulas poliméricas, o sea que tengan todos los componentes, hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, hipercalóricas e hiperproteicas. Se inicia siempre con una administración de 24 horas, y después se va haciendo de a 12 horas o de menos horas en el día, inclusive de noche y no de día. Pero todo eso, esto que es ya hilar fino dentro de lo que es el soporte nutricional estricto, se los comparto para que tengan una noción de lo que se puede ofrecer al paciente. Ahora, estos valores. Los consensos sugieren que uno tiene que empezar por lo menos con 25 o 30 kilocalorías por día. Inclusive algunos hablan de 1000 kilocalorías por día en los pacientes con desnutrición grave. En los pacientes ambulatorios uno puede ser un poquito más, menos fuerte en cuanto al abordaje de la cantidad de calorías que le quiere dar, porque de alguna manera como el control es ambulatorio, no se empieza con aportes tan pesados. Por otro lado, lo que podemos apuntar es a una recuperación. Cuando yo quiero que ya el paciente se recupere y ya ha empezado por los aportes anteriores, puedo llegar a subir hasta 70, 100 kilocalorías por día, y cuando yo logro incrementar un poco el peso, para que por lo menos lo mantenga durante un tiempo hasta que yo vea que comienza a comer por boca, puedo llegar a darle por día de 50 a 60 kilocalorías por día justamente. En realidad estos valores podemos discutir, pero justamente son sugeridos por las guías de acuerdo a cómo poder abordarlos, donde la mayoría de estos pacientes prácticamente tienen una ingesta nula. Desde luego que en todos uno tiene el fantasma del síndrome de realimentación como una complicación metabólica que ocurre cuando yo de repente alimento bruscamente y con muchos aportes de los pacientes, pero hay un montón de cuestiones que se pueden regular para evitar esta aparición. ¿Qué voy a buscar yo con la implementación del soporte nutricional en estos pacientes? Fundamentalmente, permitirles una recuperación del peso razonable. Y desde luego, como dije, una vez que yo sepa que empezó a comer por boca, iré viendo con el equipo de trabajo cuál es la mejor manera de hacer el seguimiento. Desde luego que yo tengo una meta que es subir por encima de 18 ese índice de masa corporal, y para eso tengo que tener por lo menos un sostén que va hasta 10 días inclusive, donde yo le he dado nutrición enteral y veo que sostiene esos aportes como para que siga comiendo solamente por boca. Lo que sí se sabe, a pesar de todo lo que les cuento, que se implementa y que se hace, que todo va a depender de la fuerza de voluntad del paciente y del equipo terapéutico que haya logrado acompañarlo.
Sí se sabe con firmeza que la nutrición enteral es útil fundamentalmente para recuperar el peso de los pacientes. Se sabe que también no va a interferir con la terapia de la conducta alimentaria, que realmente es un aspecto a reforzar por fuera del soporte nutricional en sí, y que va a depender fundamentalmente de la nutricionista o del endocrinólogo, del psicólogo y psiquiatra que traten al paciente. Y sí es importante que este tratamiento es realmente un puente y que evita las recaídas precoces de esta enfermedad de base. Entonces, para redondear un poco y no aturdirlos, acá lo importante es que todo paciente, ustedes lo saben más que yo inclusive, que necesita un abordaje interdisciplinario, o sea, todos son importantes en el equipo, todos necesitan una cabeza de equipo para que el paciente mejore y se recupere. Acá, desde luego que podemos contar con todos los especialistas posibles y muchos dependerán de las posibilidades geográficas, de las obras sociales o del sector público, de acuerdo a los pacientes que estemos tratando. Es muy importante que siempre se haga una valoración nutricional del paciente para poder plantear en equipo qué es lo mejor que se puede hacer. Así que bueno, esto fue una rápida descarga de información para que tengan idea. Cuando yo pienso hacer un soporte nutricional en este tipo de pacientes que tienen estos trastornos tan serios y muchas veces prolongados. Bueno, muchas gracias, Miriam. Excelente presentación. Y vamos a Graciela Susa con tu palabra. Hola, Graciela. Hola, ¿cómo están? Bueno, en principio, gracias por este lugar privilegiado que me han dado para decir qué fantástica que fue esta presentación. Con Andrea López Mato somos más o menos de la misma edad, pero ella es mi docente, mi profesora, tan generosa, y siempre transmitiendo cosas que a uno lo ponen a pensar, y lo ponen a trabajar, y lo ponen a estudiar, ¿no? Es cierto que explica lo difícil fácil, y en este caso hay que leerlo muchísimas veces. Yo fui su alumna, pero además la admiro por la forma de transmitir estas cosas tan complejas, y la importancia que tiene para un médico psiquiatra saber profundamente cuáles son los cambios neurobiológicos y los cambios químicos que hay en un paciente, ¿no? Por otro lado, me hizo sentir como cuando hice el curso de terapia electroconvulsiva en el hospital de Belviche, ¿no? Que todos decían R1, R2, R4, y yo cuando me presenté dije R30, porque ya estaba grande, pero no me importa, porque es tan lindo aprender toda la vida, ¿no? Con respecto a lo que presentó de la nutrición, la nutricionista o la doctora la clínica, termina con lo que yo iba a comentar. Un poco para esta charla yo había tratado de convocar a gente del equipo de trastorno de la conducta alimentaria de aquí de Girona, porque hay un equipo específico. Girona tiene, siempre lo comento porque tiene una organización sostenida económicamente por el Estado, que es muy importante para que la multidisciplina y los equipos, como decía recién, recuérdame el nombre de Miriam, como decía Miriam, que el equipo sea un equipo que acompañe al paciente durante mucho tiempo, que no haya cambios de equipo, cambios de lugares, cambios de zona, cambios de esto, porque la problemática de la anorexia y de la bulimia y de todos los trastornos de la conducta alimentaria requieren un abordaje multidisciplinario constante, de gente que trabaje junta, de gente que conozca muy bien al paciente, porque es una problemática sindromática que ya se irá descubriendo cada vez más cosas, pero que puede corresponder, que es lo que nos toca a los psiquiatras, a distintos tipos de organización mental. Lo más común por ahí en la anorexia es encontrar un cerebro obsesivo, perfeccionismo, etcétera, etcétera. En las bulímicas, otro tipo de cerebro, puede haber un trastorno de personalidad una vez que se llega a la edad de poder clasificar un trastorno narcisístico. Siempre hay problemas familiares importantes. En la bulimia, dificultades en la relación con el padre, antecedentes de abuso, todas esas cosas que, por ejemplo, aquí se abordan con equipos donde hay distintos constructos teóricos detrás de cada profesional, ¿no? Lo que no hay es Andrea López Mato, por ejemplo, o sea, alguien que transmita la parte neurobiológica bien, que no hay Goldar, no hay Monchabló, no hay aquellos popes que teníamos
en Argentina y que yo humildemente trato de transmitir, pero yo soy una psiquiatra mediocre que más o menos voy haciendo y muchos residentes me dan bolilla y realmente han leído textos de los argentinos y se ha puesto un poco en algunos residentes de moda, pero como digo yo, en este momento los residentes están muy gandules, muy vagos. No sé en Argentina cómo estarán, pero acá están muy vagonetas, así que cuesta un poco. Con respecto a todo lo que explicaron, la verdad es que es fundamento de la asistencia del médico psiquiatra poder saber todo esto, aunque no lo aplique, aunque lo aplique el clínico, el pediatra. Nosotros lo tenemos organizado así como antenas, en donde en cada zona cercana hay un centro de salud mental, donde hay psiquiatras que todos atendemos a trastornos de la conducta alimentaria, pero los psicólogos que atienden el trastorno de la conducta alimentaria son siempre los mismos, o sea, son gente especializada, porque es una patología compleja que requiere de tantos conocimientos que son psicólogos especializados. Y al mismo tiempo, en el hospital que centraliza los ingresos de los pacientes que tienen problemáticas alimentarias graves, siempre se ingresan, o habitualmente la mayoría se ingresan en psiquiatría, pero hay un equipo de clínico, o sea, médico internista, y de endocrinólogo que se ocupan específicamente de los TCA ingresados. Y también lo que hay específico ahora, desde este año, es un hospital de día para TCA. Antes iban al hospital de día general, tanto de infantil o de adultos, y ahora se está creando un hospital de día específico porque realmente la problemática es tan específica que requiere abordajes y bueno, nada, que todo lo que explicó Miriam aquí se aplica perfectamente, la nutrición de todo tipo, y la sonda nasogástrica también, cuando llegan, no me acuerdo si hay un índice de masa corporal de 15, 14, 13, no me acuerdo ahora, porque yo no estoy en agudos, pero solamente en las guardias, pero digamos que el esquema que dio Miriam es más o menos el que se utiliza aquí. También abordamos a veces el tema como el tema de la adicción conductual y también hay aporte de gente dedicada a adicciones que hacen un aporte al equipo. Y luego, bueno, hay que estudiar mucho para poder decir todo lo que dijo Andrea López Mato de un saque, ¿no? Pero yo le preguntaría cosas, por ejemplo, el tema que ahora está muy de moda es la microbiota. ¿Qué relaciones hay entre la microbiota y el tema de la anorexia y la bulimia? Y qué relación hay entre la enfermedad celíaca, porque hemos encontrado muchas personas que se diagnostican después de enfermedad celíaca y que son anoréxicas. Después quería preguntarle un poco de la grelina, porque la grelina, yo había leído efectivamente, porque yo trabajo también en la privada y hago adultos, muchas me pasan para valorar para cirugía bariátrica, y siempre leemos que quita toda el área del estómago que genera grelina, pero siempre escuché por ahí que la grelina no contribuye mucho a la obesidad, sí que contribuye a la obesidad en el Prader-Willi, por ejemplo, que es como el único que siempre escucho que la grelina tiene mucho que ver, y sobre todo porque en la anorexia nerviosa y en la caquexia del cáncer, la grelina está súper alta también, ¿no? A mí la grelina me da vueltas que no sé bien para dónde llevarla. Y por otro lado, de mi parte, preguntarme qué hago con el Cushing del Epiplom, que es mi caso. Ya que estaban hablando de los casos que yo soy gorda, yo soy obesa, pero contrariada, porque yo tengo que vivir a dieta. A mí con Marcia lo que me pasa... No. Sí, yo tengo que vivir a dieta porque tuve que bajar el colesterol de 300 a 220 y pues tengo 6,3, voy a cumplir la semana que viene. Con Marcia lo que me pasa es otra cosa. A mí Marcia salimos juntas y cuando yo ya me tomé un Negroni, que es la copa que a mí me gusta tomar, la que dice pavadas es ella. Y empieza a estar piripi y yo estoy fresca. Y el Negroni lo tomé yo. Un poquito para animarlos porque realmente adoro esta presentación, me encantó tanto la médica clínica porque coincidimos en todo lo que se hace aquí, y lo de Andrea, ni hablar. Les agradezco este lugar privilegiado para decirles esto.
¿eh? Bueno, es así, es A ver, así. Susa, Después te de- recontra recuerdo y te desafío a que cuando yo vaya a Girona, ¿cuántos Negronis nos tomamos? No, pero esto es así, Es la Andrea. bebida de mi familia, el Negroni. De hecho, tengo un gato negro que lo llamo Negroni, para que veas la importancia que le Pero doy. para, porque ella toma, vos brindás con tu marido y la que se pone en pedo soy yo. Esto es así. Bueno, cambié de marido, Marcia, no sé qué decirte. No, vos brindás con tu marido. Yo me como en pedo, no. Cambié de Vos sabés marido. que el mío no lo cambio. Yo me quejo. Obviamente que la saciedad del alcohol también es otro tema que algún día podríamos abordar. Pero en lo que vos preguntaste, y de acuerdo un poco con Miriam, que me encantó tu charla, Miriam, es lo de las 1000 calorías de entrada, es lo que yo critico en las equipos que se teóricamente comprenden los trastornos de alimentación y que en realidad son técnicas llamadas conductistas y para mí carcelarias. Porque darle a una anoréctica, comete una lata de atún grande todos los días, es propender a la bulimia. Tienen como un reflejo, yo lo hice muy difícil porque tenía que hablar de la neurobiología, pero es propender a decir 1000 calorías. Una mina, una chica, que consumía 400, 300 y calculado, lo único que hacemos es tener vómito reflejo. Esos son los sistemas carcelarios que yo a veces veo en el país. O sea que me encantó que Miriam dijera todas las aproximaciones de a poquito con las dietas. Por otro lado, con lo que vos dijiste, Susana, y me encantó, lo mío de neurobiología es para que entendamos que no son enfermas porque quieren, que no es nada más que comer y nena come y te encierro en la heladera y nena come porque hay todo un circuito biológico alterado. Y lo que además tocaste y me encantó fue que también depende de la personalidad de base el tratamiento a hacer. O sea que no es solo nena come. Las mujeres tienen más personalidad, hicimos este trabajo hace 20 años. Por supuesto, histriónica y dependiente. O sea que es como tratar de que en psicoterapia vayan viendo su esquema corporal que va siendo distinto al que tenía, no estoy hablando de cosas prácticas, y que hace que si no lo vas trabajando en psicoterapia, abandonen el tratamiento diciendo yo me veo gorda. Eso hay que hacerlo. Todos sabemos, con esto que yo dije de la dismorfia corporal o lo que sea, ni hablé de las endorfinas, que se ven más gordas de lo que realmente están. Quiero acotar algo de esto. Yo no sabía por qué era esto, hace muchos años, y les habíamos incluso estudiado a las anorécticas todas las sustancias metiladas de percepción anormal que hay en esquizofrenia, y les daban todas normales. Yo hace, te diría, 25 años, que hablaba de esto, y de pronto el marido de una psiquiatra que estaba ahí me dice, odontólogo, ¿no pensaste, ya que dijiste que son las endorfinas aumentadas, que esta es la causa? Y yo me sorprendí gratamente, porque cualquiera de nosotros va al dentista y sentís que la cara está así. Te la mirás por supuesto, porque es endorfinas, encefalinas, anestesia. Te la mirás en el espejo y no está la cara así. Ahora vos sentís esa cara así. Y eso es lo que pasa en anorexia. Y sobre todo, vuelvo a repetir, en trastornos histriónicos. Los pocos hombres que hay con anorexia tienen más trastornos obsesivos. Las chicas a lo mejor también, y esto lo verá Miriam también, viste que le sirven una milanesa y la cortan en 10 pedazos para comer uno, pero mientras tanto fueron usando el tiempo que el resto de la familia comió. Pero el caso más grave que yo tuve hace muchos años de anorexia, de bulimia era. En hombre era un obsesivo grave, que entonces comía, lo cuento siempre, vomitaba, volvía a comer el vómito. Hasta 7 veces, número 7, ¿entendés? Número casi, lo que diría un psicoanalista, religioso.
O sea que recién a la 7ª vez que comía su vómito, que obviamente ya quedaba nada, un dedo de vómito, ahí se sentía en paz. O sea que en las mujeres hay más trastornos de personalidad histriónicos o por dependencia, en los hombres más trastornos de personalidad obseso-compulsivos, y eso también, además del enfoque nutricional que nos dio Miriam, maravilloso, hay que tenerlo en cuenta en los psicofármacos y obviamente también en lo psicoterápico, ¿no? O sea que gracias a las dos, Miriam, porque nos enseñaste, Susana, que yo te enseñé tanto, pero ahora me estás enseñando vos a mí, y nos debemos el Negroni. Lourdes. Hola, profesora. Perdona a todos, yo no soy psicoanalista, soy psicóloga, pero el 7, perdón, es asociado al... y el obsesivo también. Chiste malo. Uy, que yo solo entendí, o sea que es malísimo. Te digo. Peor. Te lo digo, Lourdes. Yayura Tobías y un montón de la escuela que dependió de Yayura, argentino que se fue a Estados Unidos y que es una de las personas que más supo de TOC nunca, considera los trastornos de alimentación dentro del espectro obseso-compulsivo. A mí me parece, esto excede la charla de hoy, que cuando alguien ve tanto espectro, es como decir, como acá hay luz, la linterna la pongo acá, aunque la piedrita esté, esto no es mío, es de internet, aunque la piedrita esté 2 metros más allá. O sea que la gente que habla de espectros, y esto va más allá del espectro obsesivo, incorpora el espectro bipolar, por ahí ve en demasía cosas que los demás tratamos de disecar, ¿no? Más cortito. O sea que acá la personalidad de base te lleva a cortar la milanesa en 10, a vomitar en 7, como conté, o a directamente no comer. Entonces, lo mío de neurobiología fue para que entendiéramos que no simulan, que no es una enfermedad de moda. De hecho, el primero que describió la anorexia fue Morton en 1642, sabemos, yo lo tengo publicado, Catalina de Siena era anoréctica, Juana de Arco era anoréctica, o sea que hay anorécticas en la historia. Pero vuelvo a decir eso, ¿viste? La personalidad de base te sirve para saber cómo tratarla psicofarmacológicamente y psicoterápicamente. Lo mío es para entender qué les pasa en la cabeza, que no es solo un capricho, no solo algo psiquiátrico. Y lo de Miriam es maravilloso para entender cómo abordarlo en la práctica. Muy bien. Excelente. No sé, Miriam, si tenés algo para comentar. No, algo breve. Agradezco haber compartido este espacio con ustedes. Desde luego que para mí fue una sorpresa actualizar guías de consenso. Los españoles son los que más tienen escrito acerca, por lo menos, de lo que es el abordaje nutricional y el soporte nutricional. Los redirijo porque es mi expertise, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que justamente las guías nos mencionan lo que conocemos, como habíamos hablado, por ejemplo, sugerir 1000 kilocalorías por día, porque realmente uno en la práctica, independientemente de que nuestro contexto sea Argentina, que dependa de la ciudad, seguramente Buenos Aires no es lo mismo que Rosario u otros pueblos o ciudades del país, pero realmente uno, la mayoría de veces termina haciendo lo que puede, porque uno desde luego que no le empieza a dar nunca, aunque le ponga la sonda a una paciente y sepa que está prácticamente en inanición, nunca arranca con esa cantidad de kilocalorías, uno arranca con 500 con suerte, que no llega a ser ni un plato de comida para dársela por goteo de infusión en 24 horas y la espera muchos días para que de a poco el paciente primero que nada se acostumbre y haga afinidad con la metodología, porque tener un cuerpo extraño como una sonda, créanme que es, yo no lo tuve, pero la situación justamente personal y familiar de tenerlo, realmente es una situación nueva para cualquier paciente, que le suma en realidad peso y gravedad a la situación, porque los que empiezan con soporte es gente que ya no viene bien, entonces nadie quiere voluntariamente, ni levanta la mano con mucha facilidad diciendo, bueno, doctora, sí, vengo para hacer soporte porque es lo último que queda. O sea, realmente no. El soporte termina siendo una herramienta nutricional que se hace en última instancia, entonces es muy complejo hacer entender a la paciente que lo necesita, y a la familia muchas veces hasta más todavía, porque lo ven como una agresión.
Andrea. Perdón, Miriam, me encantó que dijeras, el soporte, la sonda es un peso más, de verdad es un peso más, ¿no? O sea que me encantó la metáfora. Es Pero, difícil, lo sienten como un ancla. claro, pero me olvidé de contestarle algo a la doctora Mouso. La microbiota también tiene mucho que ver, y en los estudios de microbiota, en los trastornos de alimentación, yo leo más de obesidad en este caso que de anorexia. En la obesidad hay más firmicutes que el resto de la patología. En la depresión hay menos, en la flacura hay menos. Yo, ¿por qué me lo acuerdo? Tengo mucha memoria, pero además firmicutes, los gordos tenemos todo flácido, los firmicutes parecen increíbles. Ahora, lo que está en discusión es, ¿naciste con esa capacidad de firmicutes diferente? ¿Te las dio tu mamá en parto? ¿O es que tu mamá, como te dio demasiados hidratos de carbono de chiquito o mamadera libre o lo que fuera, hizo que tuvieras más firmicutes? Pero sí hay experiencias en nuestro país, Marcia lo puede invitar. El más especialista en esto es Tomás Maresca, que es mi vicedirector, de que hay diferencias, incluso hay trasplante de materia fecal en anorexia y en obesidad. O sea que eso es todo un temazo nuevo. También te preguntó sobre la celiaquía. Ah, de la celiaquía sé poco. Sé poco quiere decir, en un momento yo creo, esto es personal, que la celiaquía estaba muy subdiagnosticada. Y ahora creo que la celiaquía está sobrediagnosticada. Quiere decir, cuando yo estudiaba, la celiaquía era biopsia de intestino. Hoy tenemos todos los anticuerpos, antitransglutaminasa, anti lo que quieras. Perdón, y hay pacientes que ni se hacen los anticuerpos. Sobre todo, ¿sabes qué? Modelos, ahora me acuerdo de otra cosa que voy a decir. De modelos o esto que de pronto es, no voy a comer sin TAC. ¿Es más sano comer sin TAC? No sé, lo único que te digo es que es más caro comer sin TAC. Entonces hay pacientes, tengo yo, que dicen, a mi hijo lo quiero criar sin TAC. ¿Por qué? ¿Tu hijo es celíaco? No, pero lo quiero criar sin TAC. Entonces, como le compran, esto es absolutamente personal, ¿no? Los alimentos sin TAC le compran menos proteínas. Por dinero, digo, O sea que creo que celiaquía es un tema que va a dar mucho que hablar cuando hagamos un diagnóstico correcto, que no es solo los anticuerpos, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, hay muchos agradecimientos en el chat, preguntas no hay, no sé si alguien quiere levantar la mano y hacer un comentario. Yo quería comentar algo en relación a los cuadros psicopatológicos que cursan con anorexia en forma comórbida. Se ven no solamente trastornos obsesivo-compulsivos, sino trastornos límite de personalidad. Después vemos esquizofrenia, y básicamente, bueno, esos son los tres cuadros. Trastornos bipolares también, con cuadros de anorexia. Y en eso la pregunta sería que como los marcadores biológicos de esos trastornos son diferentes, si se altera, si se estudió algo en relación a esto, André, vos que sos una erudita en todo esto, que pueda haber variables en relación a todo esto que vos mencionaste, en función del trastorno psiquiátrico de base, ya sea TOC, personalidad, humor o una esquizofrenia, ¿no? Muy bien, Marcia. Parece preparada la pregunta. Muy bien, Marcia. En realidad, de trastornos de personalidad ya hablamos, ¿no? Que tienen generalmente cosas histriónicas, mujeres o dependientes, y cosas obsesivas, varones. De lo demás, esquizofrenia, por supuesto que hay trastorno de alimentación, pero en todas las guías de trastorno de alimentación dicen descartar psicosis. Porque el esquizofrénico puede no comer porque la comida está contaminada, porque tengo que ver de dónde viene, o simplemente por no tener accesibilidad a la comida, homeless. El bipolar, lo que hace generalmente son, lo sabemos, una de las formas de
de inicio, que uno está seguro que va a ser una bipolaridad, es cuando las depresiones son atípicas. Quiere decir, depresión melancólica, insomnio, anorexia, depresión atípica, lo mío, hiperactividad del eje adrenal. Depresión atípica, hipersomnia, hiperorexia e hipofunción del eje adrenal. Entonces, las depresiones atípicas, que son las que más van a bipolaridad, comen mucho y comen sobre todo hidratos de carbono. ¿Por qué? Como mecanismo de compensación de la serotonina que le falta. O sea que en bipolar hay un patrón de alimentación que es distinto en manía y en depresión. En las depresiones atípicas, que son las que llevan a bipolaridad, en depresión ya lo dije, son depresiones atípicas. En manía es alcohol, comida muy apetecible, ya que decíamos dopamina, porque quiero dopamina, dopamina, dopamina. O sea que si yo, que soy ciclotímica, no bipolar, o al menos todavía, diría, estoy feliz, tráeme un salamín. Y otro diría, estoy feliz, me compro 3 alfajores. O sea que hay una bioquímica distinta, pero distinta en la depresión y en la euforia. En la esquizofrenia hay una no elección del alimento. O sea que hay, ahora voy a decir otra cosa, el alimento que exista en los homeless. Ahora, Goldar, ya que Susana también lo nombró, Goldar hablaba que en la... Uy, ¿cómo me acordé esto? Que en la esquizofrenia él había visto una disfunción anatomopatológica de la ínsula y que esto hacía que los esquizofrénicos pudieran comer comida no comestible de la basura, homeless, comida no comestible, incorporándola como comida. Yo le llevé a Goldar, y esto, bueno, no sé quién lo tendrá, una resonancia de mi ex suegro, que tuvo un tumor, un glioblastoma temporal que tomó la ínsula, y esto es personal, vivió poco tiempo, pero le ponían la tostada con mermelada, en la cosita de mermelada, y se hacía la tostada, o sea que cognitivamente parecía normal, y después la bandejita de aluminio donde estaba la mermelada la intentaba comer. Y yo le decía, Julio, eso no es comestible, voy a probar si me gusta. El glioblastoma había dado una atrofia de la ínsula. Yo le di esas resonancias a Goldar, mirá de lo que me acuerdo, como para decir, lo que vos ves en los esquizofrénicos que como tienen alteración de la ínsula, comen cosas no comestibles, te lo muestro en una neuroimagen de una persona que, por supuesto, que sin deterioro psicótico, pero con el glioblastoma en la ínsula. O sea que primero descartar psicosis de otra psicosis, ¿no? El trastorno de personalidad no es excluyente del trastorno de alimentación, sino que hace que nos replanteemos cómo tratarlo. Pero la psicosis, por supuesto que es excluyente. Muchas gracias. Otra cosita más, si tengo tiempo, que quería comentar en relación a lo que observé ahora mucho también en pandemia, que en realidad sucede. Con el tema de redes sociales hay sitios de anorexia, de anoréxicas, sí, claro, que se fueron comunicando, muchas chicas se engordaron por el tema del reposo, entonces iban dando pautas y bueno, y esto sí que es lo sociopático, evidentemente con una base de personalidad dependiente o de clase B, más todo el ciclo intermedio de la adolescencia, que por sí cursa por identificación hacia los grupos, comentó también mucho el tema de la anorexia, de las cuestiones más sociales, que obviamente después evidentemente traen trastornos neurológicos. Absolutamente, porque los grupos que sabemos que son Mía, Ana o no sé cuánto, te enseñan a no comer, a vomitar, te estimulan la imagen corporal absolutamente distorsionada, o sea que tendría que estar prohibido, ¿viste? Vos pones algo contra el gobierno actual y Facebook o Instagram te bloquean por 7 días, esto le pasó a mi marido. Ahora, nadie bloquea estos grupos, o sea que es llamativo. Y acá me acordé de algo que quería contestar con Susan y con Miriam. Ella dijo Body Mass Index menor de 18.
En un momento hace muchísimos años, para alguno tiene 65, habían prohibido en Inglaterra desfilar a modelos que tuvieran menos de 17 de Body Mass Index. Las habían rajado de las pasarelas. Acá, Chiche Heblum, quien si no, llamó, sin decirles por qué, a todas las modelos de ese momento, que eran así, Pampita incluida, y Pampita era la única que tenía más de 16. Todas las demás tenían 16. O sea que Pampita estábamos... me tuvo a mí Pampita de profesora en el... Ah, muy bien. Muy bien, No, y te digo Pampita, algo, Susana, la fertilidad de Pampita ya hace pensar que no tiene un trastorno de alimentación, que es una flaca exacto, constitucional, pero Pampita que la conocí aborrezco por eso, ¿no? Tan linda, pero de verdad que hay un peso de Body Mass Index límite para ser sano, como dijo Miriam. Y estas chicas que Chiche llamó para pesar, sin decirles que era el estudio británico, hace muchos años, tenían todas 16. O sea que eran las que fomentaban a nuestras hijas, ¿no? Y encima, voy a acotar algo, 16 con tetas operadas. O sea que no parecían la flaca constitucional, parecían la flaca hipersexuada. Y eso también confunde a nuestros adolescentes. Hola Lucila, ya le mandé a Lucila que es un honor para mí, a Lucila Agnese, que esté escuchándome. Gracias, Lucila. Sí, a mí me gustaría, Sergio, si le damos la palabra a Lucila, al doctor Serrano, al doctor Yunes, a ver que ellos tienen tanta Dale. todo esto, y después, cuando quieran. Dale, vamos con Lucila. Si Lucila se desmutea. Desmuteate, Lucila. Buenas tardes, y es un placer y un honor estar en este Zoom que jueves a jueves nos convoca. Ayer el doctor Serrano me decía, extraño cuando no llega, y cuando llega el jueves y no tenemos reunión, la extraño. Felicitaciones a la doctora López Mato, a los puntuadores, al doctor Alonso, y muy agradecida por esta actualización extraordinaria de la bioquímica que subyace en estos cuadros tan complejos, tan inquietantes, y de alguna manera hemos venido viéndolos desde que era adolescente, mis compañeras de colegio, y evidentemente no es una moda, como bien se dijo, es el tema de Santa Catalina, es realmente un antecedente muy importante, y es una patología inquietante porque, como bien dijo la doctora López Mato, hay que descartar psicosis, porque hemos visto esto como comienzos de cuadros esquizofrénicos, Claro. que llevaron, digamos, a situaciones extremas en la patología de estas adolescentes que devinieron adultas. Para mí, el trabajo que hizo el doctor Yunes con una anorexia en el Hospital de Clínicas fue un trabajo esforzado para recuperar un adolescente que venía del exterior y que padecía este cuadro de manera severa. Fue un trabajo que colaboró la gente de pediatría, la enfermería, los residentes, y el doctor Yunes con mucha inteligencia llevó adelante este caso, que es un caso especialmente complejo y trabajado de una manera interdisciplinaria. Quiero decir que es un reto, una paciente con anorexia es un reto para el psiquiatra, es un reto para la familia, y es un reto para el
el equipo interdisciplinario. Así que felicito y agradezco estos aportes tan valiosos. Bueno, muchas gracias, Lucila. No sé si está el doctor Serrano, y si no está Serrano, podemos darle la palabra a Roberto Yunes. De paso, Roberto, te vuelvo a decir delante de todos, feliz cumpleaños. Tenés que desmutearte. No, lo que nos interesa es cuántos son. No, eso no se puede. ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Bueno, este caso que dice la doctora Niese fue el primer caso que vimos en sala de internación de pediatría con una anorexia. Era una chica chilena de una condición social muy pobre que había venido con los padres a la Argentina. Trabajamos duramente y en ese momento trabajamos con la técnica de Minuchin y la llevaba a la paciente a comer al frente del hospital y trabajaba con la madre y con la familia. Fue un caso muy, muy interesante, pero al final de esto lo que se descubrió, Andrea, después de mucho tiempo, es que ella había sido abusada. Había tenido un abuso sexual, porque vivían en una casa todos juntos, en una habitación, y había sido violada por el padre. Pero esa fue la primera paciente que atendí. Después hice casi mi tesis sobre anorexia nerviosa y he visto muchísimas. Y la verdad que es muy difícil trabajar con ellas. Porque cuando vos las tenés compensadas, sí, como decía la doctora clínica, de golpe se descompensan. Y es como volver a empezar, ¿no es cierto? Bueno, Marcia. Sí, bueno, ¿Cerramos? yo quiero que nos desmuteemos todos, vamos a aplaudir a la doctora López Mato, pero también al doctor Roberto Yunes por su cumpleaños de ayer. Así que nos desmuteamos todos, aplaudimos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un honor, un Ateneo brillante y gracias a todos por haber estado hasta esta hora, doctorcita, Lucila, al doctor Serrano que estuvo mucho tiempo, a Gracielita, a la super Andrea, que la verdad es la madre de la P, es la madre de la P. El padre es el doctor Yunes mío, pero de la P, la doctora López Mato, brillante, brillante Fernando, y la semana que viene vamos a tener un ateneo con el doctor Persano que vamos a escuchar todos los programas que se hicieron durante todo este año de pandemia, con lo cual probablemente cerremos de vuelta a diciembre para retomar ya el año que viene. Los esperamos la semana que viene. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Un beso. Chao a todos. Gracias, un gusto. Adiós. Ay, perdón, la doctora brillante, a Miriam, ¿no? Brillante, ya te lo puse por chat. Muchas gracias, Miriam, por tus aportes.